a todos y a todas y bueno, pues muchas gracias por la asistencia y por el interés. Estoy muy contenta de poder presentar hoy a Itxaso Martín, ongi etorria, eta eskerrik asko. Bueno, Itxaso es licenciada en Comunicación Audiovisual y Antropología Social y Cultural. La tesis doctoral la hizo con la antropóloga y médica Mariluz Esteban Galarza sobre las mujeres consideradas locas encerradas en psiquiátricos durante el franquismo en el País Vasco, en Euskal Herria. Bueno, cuestión que entronca muy bien con la ponencia que acabamos de ver de Alicia. Porque, bueno, pues con este trabajo se demuestra un poco que estas mujeres eran muchas veces aquellas que no se plegaban a la norma del momento y que por la misma razón pues terminaban ingresadas, ¿no? Internadas en instituciones mentales. Sobre este mismo trabajo la entrevistaron y fue una de las protagonistas del documental Zauriak, Heridas, que vamos a proyectar esta tarde pues a las 4:30. Y que, bueno, pues contaremos con su presencia por si hay después algún coloquio, o sea, algunas preguntas o comentarios y demás. Decir también que por este mismo trabajo recibió el premio Micaela Portilla Vitoria a la mejor tesis sobre estudios feministas o investigaciones de género de la UPV y que fue publicado también por el Servicio de Publicaciones de esta universidad. En 2012 publicó una novela, su primera novela, Ni Vera, Yo Vera, sobre este mismo tema y, bueno, arrancando con la historia de su bisabuela, que estuvo desde sus 40 años hasta su muerte en un psiquiátrico. Por esta misma novela, pues también le dieron el premio Euskadi de Plata, otorgado por la Asociación de Libreros de Guipúzcoa, y sobre la que yo me pregunto si habrá traducción en algún momento. Ojalá. Bueno, pues personalmente es una alegría muy grande que haya querido pues compartir con todos nosotros su trabajo, porque, bueno, pues eso, como digo, personalmente para mí su trabajo representa un ejemplo a seguir por su originalidad y por su trascendencia política muy clara, que abre el camino para muchas otras investigaciones en estos temas que, como vemos estos días, pues son necesarios, ¿no? Pues sin más, agradecerte de nuevo la participación y esperamos que el Congreso sea una experiencia enriquecedora y agradable. Cuando quieras. Es que ricasco. Muchísimas gracias. A mí también me hace muchísima ilusión y os tengo que dar las gracias, bueno, a ti, Marina, y a Soledad, que sois con las que más he hablado, pero a todos y todas las que estáis detrás de la organización de este congreso. Y gracias sobre todo por darme la oportunidad de estar aquí, porque, sobre todo hablando, porque en este momento no estoy ejerciendo de periodista y esta parte de mi vida, que fue muy importante, pues la tengo como un poco alejada y entonces poder volver a conectar con ella, bueno, pues es muy, muy, muy importante para mí. Lo que sí me gustaría aclarar es que todo este trabajo está hecho desde un punto de vista antropológico y, bueno, pues después de oírle a Alicia, la verdad es que, bueno, yo creo que esta parte lo que hace, yo escucho a Alicia y digo, wow, ¿no? O sea, qué capacidad teórica, esto es muchísimo más concreto. Y bueno, ya lo veréis, ¿no? Pero bueno, me gustaría aclarar eso, que está hecho desde un punto de vista antropológico. Como ahora trato este tema en profundidad muy pocas veces, pues quiero adelantar que cuando lo hago me toca mucho por dentro y como veréis el tema tiene mucho de personal, digamos que me llega a las tripas, pues bueno, creo que habrá momentos, sobre todo al comienzo, que se pueda notar. Bueno, sin más preámbulos voy a comenzar. Todo comenzó con un silencio que generación tras generación nos ha ido afectando a varios familiares, un silencio impuesto por quien no quería dar explicaciones de lo ocurrido, un silencio voluntario de las y los que las que teníamos miedo a preguntar, un silencio que un día se hizo insoportable, un silencio destinado a ser gritado
un silencio que negaba a una mujer, mi bisabuela Vera. Era poco, apenas nada, lo que en el entorno familiar se decía sobre Vera, que es ella, no sé si se ve muy bien, pero es la misma persona. En 1935, nada más ser ingresada en Santa Águeda, un manicomio, uno de los más grandes de Guipúzcoa, y luego en 1973, que sigue estando en el mismo sitio, pero bueno, como veis, con un aspecto muy diferente, ¿no? Bueno, era poco, apenas nada, lo que en el entorno familiar se decía sobre Vera, y los únicos comentarios que se hacían en referencia a ella hablaban de que había nacido en un caserío de un pequeño pueblo de Navarra, que había tenido 2 hijos y 3 hijas, una de ellas era mi abuela paterna, y que se casó con un carabinero y que estuvo ingresada en el psiquiátrico de Santa Águeda, en Guipúzcoa, como os he dicho, ¿no?, hasta el día de su muerte. Este psiquiátrico era una institución muy, muy grande, que en principio fue construida para ser un balneario en 1898. Lo adquirió ya la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y lo convirtieron en manicomio, y hoy en día todavía existe. Las instalaciones han cambiado, existe, y ahora, bueno, pues también se tratan otro tipo de patologías, entre comillas. El caso es que los familiares más cercanos visitábamos a Vera 2 veces al año. Y digo visitábamos porque yo lo hice desde bien pequeña, y el recuerdo que tengo de ella era unos botes de colonia azules, Petit Chéri se llamaban, que me regalaba cuando iba. Luego me enteré de que los compraba mi amona, mi abuela, y se los daba para que me los diese ella. Los familiares sabían, los más cercanos sabían que había sido ingresada en aquella institución hacía muchísimos años, pero nadie sabía, o nadie parecía saber, qué era lo que le había ocurrido, cuáles fueron las razones de su ingreso, o cuántos años había estado ingresada en aquel psiquiátrico. Nadie explicaba nada, pero nadie preguntaba. Una fuerte crisis personal que viví ya hace unos cuantos años provocó que aquel silencio explotara. Visité a una psicóloga con intención de que me diera algunas claves para entender lo que me estaba pasando, y mi sorpresa fue que una de las primeras preguntas que me hizo fue si tenía antecedentes familiares. Por supuesto, yo le contesté que no. Pero ese mismo día, sin ser todavía totalmente consciente de ello, el muro de silencio que durante años habíamos construido en torno a Vera comenzó a resquebrajarse. Pensar que lo que me estaba pasando, lo que me estaba ocurriendo, tenía algo que ver con mis genes y mi bisabuela hizo que quisiera saber más, aunque tengo que reconocer que no fue en el momento, pues mi primera reacción fue la del miedo. Pasaron meses, pero bueno, poco a poco fui queriendo saber más, y la primera grieta del muro la abrí escribiendo una novela que titulé, como ha dicho Marina, Ni Vera, Yo Vera, en la que cuento cómo afecta a una bisnieta el hecho de que mi bisabuela viviera en un psiquiátrico y eso se convirtiera en un tabú en mi familia, ¿no? El juego de, bueno, en euskera Vera quiere decir ella, se escribe con B, pero yo lo quise escribir con V para hacerlo nombre, pero manteniendo esa, pues como ni, ¿no? Es yo, pues yo Vera, yo ella, ¿no? La segunda gran grieta fue, voy un poco rápido, esto fue muchísimo más lento, pero es imposible contar todo. La segunda gran grieta fue la realización de la tesis doctoral, en la que se basa esta exposición, que se titula Escribiendo la locura, los silencios y la submemoria, mujeres devenidas vacío como espejo de la sociedad y la moral contemporánea. El camino recorrido con la escritura de la novela y con la investigación ha confirmado que tras el silencio se ocultaban decisiones tomadas por ciertas personas y miedos de otras. Pero sobre todo, el silencio era una forma de guardar respeto a la única persona que conocía todo lo ocurrido y que nunca fue interrogada por ello, el marido de Vera. Me resultó muy difícil conseguir información sobre algo que se había mantenido en secreto, escondido y bien encubierto durante tantos años. El silencio estaba demasiado enquistado y parecía imposible poder quebrantarlo.
Al fin y al cabo, aquel silencio formaba parte de la estructura familiar, condicionaba el funcionamiento de la misma y no sabíamos vivir sin él. Un psicólogo en la universidad, al hablar de esto, me hizo un símil que me gustó muchísimo y suelo utilizarlo, con su permiso, y es el símil del volcán. Al final, un silencio, un tabú como estos, funciona como un volcán. Te tienes que sentar encima para que no explote, ¿no? Está ahí latente debajo y para que no salga todo, te tienes que sentar encima. Pero ¿qué pasa si estás sentado encima, que no te puedes mover? Porque si te mueves, explota. O explota o sale lo que hay ahí dentro, ¿no? Por lo tanto, ese silencio enquistado hacía que parecía que no, pero todo ello condicionaba absolutamente todos nuestros movimientos, ¿no? Era evidente que sería prácticamente imposible averiguar cosas nuevas interrogando a los propios familiares. Entre los que seguían vivos en aquel momento, los más directos, un hijo y una hija que no quisieron hablar, ahora ya fallecieron, y otras, pues nietos y nietas más indirectos, decían no saber nada. Nunca se habían planteado ni siquiera la posibilidad de preguntar a sus padres o a sus madres sobre Vera. Solo ciertos familiares lejanos que hasta ese momento, hasta que empecé con esta investigación, no conocíamos, pudieron contestar a mis preguntas. Y gracias a esto descubrí qué le sucedió a Vera y quién fue el que tomó la decisión de mantenerla ingresada en aquel psiquiátrico durante más de la mitad de su vida. Cuanto más intentaba introducirme en el mundo de Vera, más notorio era que lo que se estaba procurando esconder era algo importante. Tan importante que no solo correspondía al pasado, sino que también estaba estrechamente relacionado con el presente. Augusta Molinari escribe, y cito, que recuperar la memoria del pasado genera un enfrentamiento con la realidad del presente, que no hace otra cosa que activar el mecanismo del olvido. Es decir, mirar hacia atrás no solo implica ver lo que ocurrió en aquel momento, también supone un replanteamiento de la situación que se vive en el presente. Y eso es exactamente lo que ocurría en el caso de Vera. La intencionalidad de ocultar el pasado tenía que ver, entre otras cosas, con las consecuencias que podía tener la diferente visión del mismo en el propio presente. Es decir, las figuras que componen la estructura familiar tienen y proyectan una imagen de ellas mismas. Si el relato construido sobre alguna de las figuras cambia, aunque ese cambio esté relacionado con situaciones del pasado, la imagen que tienen las demás de ellas cambia radicalmente. Y ese cambio se vive en el presente. De una forma inconsciente, el silencio había provocado que muchas de nosotras pensáramos en la locura como una marca que llevábamos en nuestro propio cuerpo. Y el no hablar de ello, el que Vera fuese como un espectro, hacía que todo eso cobrara cada vez más y más fuerza, corroborando así lo que Michael Taussig afirma sobre el motivo que se esconde detrás de ciertos silenciamientos. El motivo es enterrar la memoria profundamente dentro del individuo, para así crear más temor y una incertidumbre en la cual la realidad y lo onírico se entremezclan. El fantasma de la locura planeaba sobre todos los miembros de la familia. Cada vez que alguien sentía, hacía o decía algo que no correspondía a los cánones de lo normal, lo racional o lo lógico, a todas nos venía el impreciso pero siempre latente recuerdo de Vera. Nos preguntábamos incluso si nuestro destino, volvernos locas, estaría marcado genéticamente. Y este silencio en concreto no buscaba el olvido. El objetivo de este silencio era mantener vivo un recuerdo, que intencionadamente ha sido elaborado como un recuerdo incompleto e inaccesible, para que todas estuviéramos condicionadas por esa borrosa reminiscencia que nos hacía vivir limitados y temerosos de todos nuestros movimientos. Según el informe de Vera, que se mantiene en el psiquiátrico, fue ingresada en 1935 con 42 años y murió allí en el año 1986, con 93 años. En ese informe pude leer palabras entrecomilladas escritas por el médico que se le atribuían a ella. En ellas dice que le provocaron un aborto y que aquel pecado le provocó lo que estaba viviendo en ese momento.
Fue diagnosticada de una melancolía de la involución y durante los primeros 20 años no recibió visita alguna. Solo su marido sabía dónde estaba. Familiares que, como he dicho, para nosotras en aquel momento eran lejanos y que convivieron con ella en el caserío donde vivió hasta casarse, relatan que había sido maltratada por él. Precisamente, el silencio que me condujo a escribir la novela y a comenzar la tesis doctoral hizo que me encontrara con otro silencio. Un silencio que descubrí durante la realización de mi trabajo de campo, que en antropología es una cosa como súper importante, ¿no? El trabajo de campo. El silencio del psiquiátrico donde realicé parte de la investigación. Había estado anteriormente en una institución psiquiátrica visitando a Vera y también a una de sus hijas, pero esta vez era distinto, porque esta vez el trabajo de campo provocaba que observara con especial atención todo lo que me rodeaba. Y fue el silencio que había dentro y en los alrededores del edificio lo que me llamó poderosamente la atención. Yo iba con un imaginario y me encontré con otra situación totalmente diferente, ¿no? Me imaginaba monólogos, me imaginaba gritos, seguramente por esos imaginarios que tenemos de los psiquiátricos, ¿no? Que los tenemos desarrollados pues de películas o de situaciones que hayamos podido leer, ¿no? Fue el silencio que había dentro y en los alrededores lo que me llamó poderosamente la atención. Y según Molinari, la naturaleza de una institución psiquiátrica no deja espacio a la comunicación. Sin embargo, yo añadiría que este tipo de institución lo que no deja espacio es a un tipo concreto de comunicación, es decir, a la comunicación verbal. Pues es cierto que apenas es utilizada por diferentes razones, puede ser por la medicación o por diferentes razones, ¿vale? Pero el hecho de que las palabras no abunden no quiere decir que la comunicación sea nula. La no comunicación es imposible, el intercambio de información es continuo y el silencio absoluto, entendido como vacío de comunicación, es impracticable. Cuando el medio de comunicación con más poder social se ve coartado, vetado o anulado, las demás vías de comunicación se colman, incluso a veces llegan a colapsarse. Allí donde la palabra tiene menos presencia es precisamente donde las otras formas de comunicación adquieren más fuerza. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, describiría el silencio del psiquiátrico como un silencio plomizo, pesado y denso. Un silencio muy cargado y no hueco, donde efectivamente la comunicación es más generosa que nula y en ocasiones llega a ser tan caudalosa que supera nuestros canales de entendimiento, la lógica y la razón que hemos aprendido. Y es por eso que pensamos que la comunicación no existe, o podemos llegar a pensarlo, ¿no? Entonces, la pregunta fue inevitable. ¿Por qué hay una presencia tan escasa de la palabra en este tipo de instituciones? La respuesta que yo planteo, y es la que yo planteo, es la siguiente. La palabra se considera estandarte, y relacionado con lo que ha dicho Alicia antes, ¿no? La palabra se considera estandarte, dueña y transmisora de la razón, con mayúscula. Por lo tanto, si alguien pierde la razón, que es lo que se suele decir o se suele utilizar, ¿no?, como frase para decir o para hablar sobre las personas consideradas locas, también perderá la palabra. Es decir, si la expresión verbal se vincula directamente con la razón y a las personas consideradas locas se las presupone incapaces de razonar, se les anula esta vía de comunicación. De esta manera son condenadas al silencio de la no palabra. Pero la no palabra, subrayo, no equivale a la no comunicación. Para confirmar el hecho de que las palabras de las personas consideradas locas no son tomadas en cuenta, la mayoría de las veces solo son utilizadas para reforzar el diagnóstico, me gustaría reflejar aquí una frase recogida en una de las historias clínicas depositadas en el archivo del psiquiátrico donde hice el análisis de archivo, que es el mismo psiquiátrico donde hice el trabajo de campo. No es el psiquiátrico donde estuvo ingresada Vera. Es una nota que describe a un psiquiatra sobre una mujer que estuvo ingresada en el año 1948 y dice así: está igual, insiste y cree lo que cuenta de su casa, se le dice que es enfermedad y contesta que no, que es verdad lo que dice. En el caso de Vera, en los pocos informes que hay escritos sobre ella, se puede leer que durante los primeros 20 años de su ingreso apenas hablaba con nadie y que se pasaba horas sentada en un banco sin pronunciar una palabra. U otra mujer
Carol, que decía que iba a estar callada hasta que pudiera hablar. Si a usted, que es una buena persona, le decía a una enfermera, le obligan un día a que deje todo esto y quien manda hacer esto es nada menos que todo un cónsul de cierto país, ¿qué haría? Lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Doblegarme y esperar a que llegue el día que usted pueda hablar, ¿verdad? Pues eso me pasa a mí. ¿Qué adelantaría yo si me opusiera y me volviera rebelde a todo esto? Es mejor esperar. Ese día estoy dispuesta a pegarme incluso con ese vil que ha destrozado estos años de mi vida. Otro ejemplo de la escasa utilización de la palabra lo da Antonin Artaud, quien durante el primer periodo de su internamiento en un psiquiátrico llegó a no responder a nombre alguno. El mismo Artaud escribió que un alienado, en realidad, es una persona a la que la sociedad no quiere escuchar y quiere evitar que manifieste determinadas verdades intolerables. Al prácticamente nulo uso de la palabra hay que añadir otro aspecto. Cuando a una persona se le niega la capacidad de hablar, también se le está negando la capacidad de entendimiento. Sin entendimiento no es necesario explicar nada. Se da por supuesto que es un propósito absurdo. Una mujer ingresada en 1946 se queja explícitamente de ello, porque vamos, esto de tenerme aquí sin saber por qué es como para volverse loca. Póngase usted en mi lugar, a ver qué haría. El silencio arraigado en el psiquiátrico se puede interpretar como el abandono y el desinterés de la sociedad por las personas diagnosticadas como enfermas mentales, por el sistema médico occidental. Parte del trabajo de campo también fue un taller de literatura que realizaba en dicha institución. En él propuse a las personas que voluntariamente participaban en este taller estar 2 minutos en silencio. A continuación les pregunté si querían escribir algo sobre ello. Comenzaron a escribir inmediatamente y uno de ellos me preguntó, ¿sobre la soledad hay que escribir? Esa conexión que hizo entre los términos silencio y soledad me llevó a reflexionar sobre cómo se sienten las personas que son silenciadas. Molinari relaciona abiertamente silencio con soledad en estados de internamiento y dice, lo que comúnmente aparece es el vacío y la soledad en el estado de reclusión, el aburrimiento de los días que parecen interminables, la ausencia de noticias de los familiares, la dificultad de tener contacto con los médicos, una dimensión de la existencia dominada por el silencio. Hay que mencionar, sin embargo, que los participantes del taller de literatura que escribieron sobre el silencio también lo relacionaron con algo positivo, y es que los silencios tienen lecturas muy diversas, interpretaciones varias. Hay tanto silencios como variedad de palabras. Si, como se ha planteado, el silencio tiene diversas y muy variadas interpretaciones, una de las cuestiones a tener en cuenta es qué pasa cuando ese silencio es interpretado dentro de una relación de poder. Una relación de poder que surge, en este caso, entre la persona ingresada y el psiquiatra, y lo digo en masculino, que la trata. Porque en el caso de todas estas mujeres que analicé, todos los psiquiatras eran hombres. Erving Goffman subraya que en este tipo de instituciones el silencio se utiliza para ejercer control sobre los individuos. En esta situación es muy probable que el que ostenta el saber psiquiátrico y, por lo tanto, el que socialmente ostenta el poder, interprete el silencio de la persona ingresada, silenciosa o silenciada, como el propio diagnóstico se lo pide. En ese caso, cabe la posibilidad de que la interpretación sea totalmente diferente a la interpretación con la que la persona ingresada la está ejecutando. En resumen, si es a través del silencio como se margina y excluye a las personas diagnosticadas como enfermas mentales por el sistema médico occidental, es algo común que durante su ingreso en el psiquiátrico estas personas pasen de la palabra hablada a otra forma de comunicación. Porque, como he mencionado antes, el silencio no es no decir, sino callar, silenciar aquello que no se quiere, no se debe o no se puede decir. En la terminología de los comunicólogos puede enunciarse de esta forma. Con el silencio comunico que no quiero, no debo o no puedo comunicar. Y, por supuesto, otra cosa a tener en cuenta es que la palabra y el silencio, el uno y el otro, están codificados culturalmente y socialmente y, por lo tanto, contienen una actitud moral condicionada por el contexto en el que se utilizan y se llevan a cabo, y también en el contexto en el que se interpretan. El silencio y la palabra en ningún caso son neutros. Así, interpretar lo que otra persona calla o se acalla es algo que, en todo caso, hay que hacer desde una perspectiva que tenga en cuenta todas esas variables. El silencio vivido en mi familia con respecto a Vera
y el silencio encontrado en el psiquiátrico durante el trabajo de campo pueden ser muy distintos. Y cada uno de ellos tiene muchas interpretaciones posibles. Pero los dos tienen algo en común. Ambos transmiten y comunican y no están vacíos de contenido. Y ambos pertenecen al mismo ámbito, al ámbito de la locura. Y me voy a detener un momento para explicar que recupero el término locura en sustitución del utilizado por la medicina occidental, enfermedad mental, tras el cual considero que hay una ideología que presenta los diagnósticos como atemporales y universales. Considero que el término locura, rechazado por poco científico, transmite más abiertamente que se trata de algo totalmente condicionado socialmente y culturalmente, e incluso incluye una actitud de resistencia activa y subversión. Estas son las palabras de Almudena Calvo, una redactora de Radio Nicosia, que dice: «Nos gusta la palabra locos porque le quitamos dramatismo y toda la negatividad. Entiendo que es un término un poco fuerte para personas que no están muy metidas en el tema, porque tiene un tono despectivo, la palabra loco, pero nosotros lo naturalizamos». Reencontrarse con Vera, por lo tanto, es romper un silencio familiar y social. El problema es que estar rodeada de tantos silencios hacía que saber de ella o reconstruir su historia fuese algo harto complicado. ¿Y de qué se construye la historia o la memoria si no es de pequeñas, grandes historias individuales? Respecto a esto, un solo apunte. Son las historias individuales las que nos hablan del contexto. En este caso, sin embargo, investigar sobre mujeres, y encima consideradas locas, dificultaba mucho el trabajo. Por eso las denominé mujeres vacío. Esto también nos da una pista de cómo se construye la memoria. ¿Cuáles son las referencias y las personas sobre las que hay mucha información, ¿no? Pues normalmente hombres. Desde una perspectiva de género, sin embargo, esto puede verse como una oportunidad de funcionar fuera de los códigos culturales y sociales hegemónicos de construcción de la memoria. Y la siguiente propuesta puede ser planteada como un instrumento feminista, sobre todo porque nos da la oportunidad de visualizar o sacar a la luz las resistencias que de otra manera quedan diluidas en un contexto de opresión. En la investigación de casi 500 historias médicas que leí en el archivo, todas eran de 1935 a 1950, lo que los historiadores denominan como el primer franquismo, elegí a 8 mujeres que fueron ingresadas en un manicomio de Guipúzcoa, que no fue el mismo que estuvo ingresada Vera, porque en este no me dejaron acceder al archivo. Si alguien ha intentado entrar en el archivo de un psiquiátrico es prácticamente imposible. Y bueno, pues como antes he comentado con Marina y con Soledad, pues tuve la suerte de poder entrar en el archivo de un psiquiátrico que era más chiquitín, que había sido privado, porque Vera estuvo en el psiquiátrico, estuvo ella, gran parte del psiquiátrico era de beneficencia. Y bueno, pues en el psiquiátrico privado donde pude acceder al archivo, el psiquiatra jefe de aquel momento, que luego lo dejó, pero en aquel momento era el psiquiatra jefe del psiquiátrico, él tenía un interés especial en el archivo porque le interesaba la historia de una persona en concreto. Entonces, cuando yo le planteé lo que quería hacer, yo creo que no entendió muy bien qué iba a hacer, pero bueno, me dejó entrar en él. Y la verdad es que lo que allí había era un tesoro, ¿no? Porque es muy difícil poder acceder a, sobre todo a lo que se escribía sobre las personas que estaban ingresadas, no teoría, sino en la práctica, ¿no? En el día a día, porque había diarios, cartas, etcétera, etcétera, y también poder acceder a las palabras que aquellas personas decían, ¿no? y pensaban, porque dentro del archivo pues también encontré cartas, ¿no? Para poder hacer este trabajo, pues al final apliqué la técnica que el antropólogo Ignasi Terradas plantea. No sé si conocéis la técnica de la antibiografía. Terradas llama antibiografía utiliza la antibiografía cuando estamos ante casos en los que no podemos desarrollar una biografía porque no tenemos suficientes datos, ¿no? Entonces él le da la vuelta y dice, bueno, la antibiografía es el vacío o la negación biográfica, y es a través de esta como sabremos qué trato les ha dado una sociedad en concreto a las personas que han sido negadas.
Y precisamente a través de la antibiografía quedará al descubierto la necesidad de esta sociedad en concreto, que esta sociedad en concreto tiene de las personas marginadas, ¿no? Pues es en base a ellas, plantea él, cómo se construye el centro. Entre otras cosas, el margen siempre es un ejemplo para transmitir cómo acabarás si no cumples las normas. Por eso, las personas marginadas son depositarias de importantes códigos culturales, que era el caso de las mujeres que ahora os presentaré. Por lo tanto, de esta manera le daremos al vacío la importancia que se merece y que tiene. 8 mujeres locas son el centro de la tesis doctoral que presenté en 2018 o en 2015. 8 mujeres devenidas vacío porque cumplen con las características ideales para ello. Son mujeres y eran consideradas locas. 2 ámbitos que si ya de por sí eran marginales o silenciados, pues si los unimos, pues el protagonismo se reduce a la mínima expresión. Las llamé Vera, Teresa, Rosa, Carol, Josefa, Gregoria, Tomasa y Luisa. Una pregunta recurrente es por qué elegí esas 8 mujeres de entre 250, porque leí unas 500 historias médicas y más o menos la mitad eran de mujeres, la otra mitad de hombres. Y respecto a la pregunta, pues sinceramente no tengo respuesta. Elegí esas 8 porque estaba claro que lo que quería centrarme era en las historias. No quería hacer una generalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues elegí 8, que seguramente pues podría daros un razonamiento, una respuesta razonada, pero, o sea, tengo que decir que la estaría construyendo a posteriori, por lo tanto, pues prefiero decir que no y listo. Por cuestiones de tiempo, me voy a centrar en cuatro de ellas. Lo que os leeré a continuación es lo que encontré en las historias médicas de cada una de ellas. Todas estaban metidas dentro de una carpeta marrón y seguían el mismo modelo. Nombre y apellidos de la persona ingresada, número de la historia y la fecha. Y dentro de la carpeta había diferentes documentos. Por una parte estaba la ficha del médico, que solía ser a doble folio, un modelo fijo de 114 preguntas, que en ninguno de los casos estaban todas las respuestas. Había un gráfico de la familia, un examen cognitivo, un apartado denominado exploración y un apartado en el que se podía concretar, por ejemplo, la forma del cráneo. Es llamativo que el apartado de las relaciones sexuales solo se rellenaba en el caso de los hombres. De todos los informes que leí, solo de los 250 informes que había de mujeres, solo en 3 había algo apuntado en el apartado de relaciones sexuales. Aparte de esa ficha del médico, hablo en masculino porque solo había médicos, ¿vale? Pero lo quiero subrayar. Luego había una ficha correspondiente al electroshock o al coma insulínico, que eran en este caso los tratamientos que más se utilizaban en este psiquiátrico. Había un diario también sobre la persona ingresada, escrito por las enfermeras o las monjas, también lo digo en femenino, subrayándolo, y se detallaba todo lo que hacían durante el día. Aquí había una diferencia muy grande entre lo que encontré en la historia de Vera y lo que encontré en este archivo, porque en el caso de la historia de Vera, que es la única que pude leer de este psiquiátrico, había igual una nota o 4 líneas escritas cada 4 o 5 años. Como os he dicho, ella estaba de beneficencia, pagaba la Diputación su estancia en el psiquiátrico y por lo tanto la diferencia es abismal cuando los ingresos eran en psiquiátricos privados, porque ahí se pagaba por día. Y, por supuesto, había otro tipo de seguimiento que también los familiares muchas veces pedían explicaciones, ¿no? Porque decían, estamos pagando, ¿no?, la estancia de esta persona ahí y, por lo tanto, la diferencia es muy grande. Por eso, en este caso, fue importante que encontré tuve la oportunidad de poder leer pues, prácticamente diarios, ¿no?, de la estancia de estas mujeres en el psiquiátrico en el que estaban, ¿no? Se detallaba absolutamente todo lo que hacían durante el día y muchas veces se entrecomillaban frases que decían ellas. Normalmente de estos diarios se encargaban, como os he dicho, las enfermeras o las monjas, ¿no?
Luego también encontré cartas escritas por las personas ingresadas o también cartas escritas por sus familiares que estaban metidas también dentro del informe. Por lo tanto, lo que nos hace pensar es que las cartas no eran enviadas y se abrían y se leían. También encontré algún sobre cerrado, que por supuesto una de las condiciones que yo tenía que cumplir a la hora de hacer el análisis de archivos es que no podía modificar absolutamente nada, por lo tanto yo no podía abrir aquellos sobres. Y luego había ciertos escritos de las personas ingresadas sin ningún tipo de destinatario, pues escritos de reflexiones, etcétera. También en este caso la mayoría, cuando eran cartas, sí había cartas escritas por mujeres, pero cuando eran escritos sin ningún tipo de destinatario, la mayoría eran hombres los que escribían esos escritos. También de ahí se puede sacar ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, por lo tanto, los nombres son inventados, por supuesto, pero lo que os voy a leer, bueno, pues es lo que recogí literalmente de estas historias. Vera, empezaré por Vera. Nació en Lesaca en 1893. Lesaca es un pueblito de Navarra, un pequeño pueblo de Navarra, y fue la hermana mayor de 13, la que estaba destinada a cuidar de los padres, de su padre y de su madre, y del caserío. A los 29 años se casó con un carabinero que era 7 años más joven que ella. Se casó embarazada de 8 meses y en secreto. Y lo sé porque en el documento de matrimonio aparece la hora, se casaron de noche y los testigos no eran familiares. Dejó el caserío y se fue a vivir a Vera, que es otro pueblo un poquito más grande, que está a unos kilómetros de Vera, pero es donde estaba el cuartel de los carabineros. En 10 años tuvo 2 hijos y 3 hijas. Se ocupaba de ellas y de la casa. Y según me dijo una sobrina suya que convivió con ella durante algunos años, se trastornó. Y a nosotros, yo entonces tenía, no sé, era muy niña, yo sé lo que le dijeron y lo que le dijo a mi madre también. Y lo que le dijeron a mi madre, que que era porque le daba mala vida al marido. Cuando el hijo mayor tenía 12 años y la pequeña 2, se volvió a quedar embarazada. En aquel momento vivía en otro cuartel de carabineros que había en Pasajes, que ya era otra provincia, era Guipúzcoa. Le provocaron un aborto y, según sus palabras, fue eso lo que la llevó a un manicomio. Una de las notas dice, que recoge el médico, dice tenía 42 años, casada y había tenido 5 hijos, 3 hijos y 3 hijas. Cuando vino aquí, el mayor tenía 12 años. Vivía antes de venir aquí en Pasajes San Juan. Al principio, de ponerme mala, esto ya son palabras entrecomilladas de ella. Al principio de ponerme mala, me llevaron al hospital. Allí estuve unos 15 días y después me trajeron aquí. Me llevaron al hospital porque me encontraba triste. Eso me pasó a consecuencia de un aborto provocado y aquel pecado me trajo este estado de ánimo. Me encuentro como siempre. Dolor no tengo, pero sí un gran sufrimiento. Vera tenía 42 años cuando la ingresaron en el psiquiátrico y su sobrina me contó que todavía recordaba el día que fueron a decirle a su abuela que Vera, su hija, estaba mal. Cuando estalló el movimiento unos días antes, le avisaron a la abuela que se fuera a Rentería, porque su hija estaba mala. Entonces mi abuela se fue a Rentería y cuando llegó a casa a la noche se metió en el baño, en el retrete, porque no había ni baño, y se cerró la puerta por su lado. Y claro, la abuela empezó a chillar y tiraron la puerta y estaba para tirarse de la ventana, porque fue cuando se trastornó. Fue después de esto cuando ingresaron a Vera. Luego llegó la guerra civil y su marido se fue a la guerra. Y el hijo mayor también. Y los 4 pequeños los mandaron a Bélgica como niños de la guerra. Estuvieron 2 años y durante los primeros años de ingreso no tuvo ningún contacto con la familia. La única persona que sabía dónde estaba era su marido, que 6 años después de ser ingresada envió esta carta al psiquiátrico. Muy señor mío, después de saludarle detenidamente, me dirijo a usted para hacerle una pregunta respecto a la enferma natural de Lesaca, que entró en ese lugar en octubre del año 1935. Desearía que usted, si no le sirve de molestia, que me diga qué tal se encuentra de su padecimiento. Pregunta a su esposo. Se despide. A Vera le diagnosticaron melancolía de la involución
y las notas escritas desde su ingreso eran muy escasas. Cada 5 años, como os he comentado antes, se escribía alguna línea. Se dice, es una enferma que ingresó con un síndrome melancólico muy acentuado, con ideas angustiosas de culpabilidad y ruina. Estuvo con fuerte agitación psicomotiva, con negativismo y con alucinaciones de tipo visual y auditivo. Se le dieron opiáceos y sedantes, logrando al cabo del tiempo una pequeña remisión, trasladándosele al departamento de Santa Isabel. Había diferentes departamentos. Un departamento que era el de Santa Isabel era el departamento que llamaban de las agitadas, que eran, bueno, pues donde estaban las que más oposición ponían. Aquí no se relacionaba con ninguna enferma y se pasaba horas en completa soledad, siendo poco abordable para entablar conversación con ella. De nuevo volvió a recaer en el mismo cuadro clínico que a su ingreso, diciendo que han matado a todos sus niños y que pronto vendrán a matarla también a ella. Que nosotros, los médicos, bien sabemos para qué la hemos traído aquí. Es una psicosis en depresión. Se encuentra bastante flaca. En 1961, no se sabe por qué, o bueno, no se explica por qué, de repente hay un gran cambio. Y se dice, está encantada aquí, ayuda a las hermanas con eficiencia y gusto, bastante habladora, con respeto, razonable, no quiere ir a casa. La escasez de notas es algo habitual, como dice el historiador Huertas, y por lo tanto el cambio que sucedió, pues no sabemos por qué se dio, pero ella ya tenía 68 años. Es a partir de 1969 cuando Vera empezó a ir todos los días a casa del cura, que estaba al lado del psiquiátrico, pues, había una iglesia al lado del psiquiátrico y ahí tenía una casita cerca el cura. Todos los días iba, todas las mañanas, ordenaba su habitación y le hacía la cama. Tenía gran amistad con una hermana del cura, que es con la que pude hablar y con la que me habló de esto. Y ella me contó que también trabajaba en una sección de llaves. El manicomio del que os estoy hablando se encuentra en una zona muy industrial de Guipúzcoa y en aquel momento se creó mucha industria y utilizaban la mano de obra gratuita o muy, muy, muy barata de las personas que estaban ingresadas en el psiquiátrico. Y bueno, pues para los médicos era parte del tratamiento llamado laborterapia, ¿no? El marido de Vera murió en 1983, vivía con mi amona, con mi abuela, y una de sus nietas me contó que cuando fueron a decirle al psiquiátrico que él había muerto, ella dijo, yo ya le he perdonado. En 1985 hicieron una valoración sobre su situación y decía, en el momento de su ingreso, posible depresión reactiva a aborto provocado. Actualmente, psíquicamente asintomática. Pero Vera murió en 1986 con problemas del corazón en ese mismo psiquiátrico. La familia pasó muchos años sin saber dónde estaba ella, como os he dicho antes, y su sobrina me contaba que su madre siempre le decía que era algo que había que esconder, algo que había que mantener en secreto, porque era algo feo eso de tener a algún familiar en un psiquiátrico. Se puede decir que en la familia había un acuerdo implícito, como os he dicho antes, para mantener el secreto, pero también la intención de crear un vacío que ha funcionado durante muchos años como advertencia. Teresa tenía 19 años y vivía en Bilbao y estuvo ingresada en el psiquiátrico privado en 1944 durante 8 meses. Por lo tanto, tendremos referencia de 8 meses de su vida, ¿no? En su historial hay un papel oficial de permiso de ingreso donde indica que era soltera. Hay que indicar que era una práctica habitual la de ser ingresadas, pues había muchas mujeres de Bilbao ingresadas en este psiquiátrico de Guipúzcoa porque era una manera de esconder dónde estaban, ¿no? En el caso de Teresa hay 3 tipos de escritos. Por una parte, los escritos de los médicos, de las enfermeras, sobre su tratamiento y su actitud, y por otra parte, las cartas escritas por ella misma, ¿no? Que finalmente también había cartas escritas por la familia. Una de las cosas que llama la atención en el caso de Vera es la diferencia de actitud que se muestra en la descripción que hacen las enfermeras sobre ella, que la describen como alguien rebelde y caprichosa, y la actitud que ella muestra en sus cartas, ¿no? En sus escritos, porque se muestra tranquila, sumisa. Por lo tanto, en el caso de Teresa,
también, bueno, pues hay que analizar también esas dos perspectivas, ¿no? O esas dos situaciones que se dan, si es cuando habla ella o si es cuando hablan de ella. Es llamativo que en este caso os he dicho que solo había 3 casos de 3 mujeres en los que se mencionaban las relaciones sexuales. Uno de ellos es el caso de Teresa, otro el de Carol, que os hablaré más tarde de ella. En este caso, en el caso de Teresa, se hace referencia explícita a su sexualidad, cosa que, pues como os he dicho, no era común, ¿no? Y se dice: masturbación, épocas en las que la ejecutaba intensamente. Desde hace un mes, nada. Cree que la habrá perjudicado. Y se añade: relaciones sexuales. Nunca ha alternado con hombres por los que demuestra cierta hostilidad. Los médicos y sus familiares muestran gran preocupación por su actitud hacia los hombres. Y un psiquiatra la definió así: una chica de 19 años, retraída, rara y hosca, que huye de los hombres. Hace unos años consultó con sus compañeros por motivo de falta de concentración, dificultad del recuerdo, cefaleas, insomnio, una especie de ataques motrices pasajeros, sensaciones como de electricidad o flechas que le pasaban por la cabeza. La actitud de Teresa hacia las mujeres se ve reflejada en diferentes notas. Se dice: llama a la señorita preguntándole con insistencia si tiene novio. No se marcha. Le dice varias veces: usted es muy guapa, qué ojos. ¿Por qué no se acuesta usted conmigo? Al decir esto, dice la señorita, se le ve con una mano dentro de las mantas y la otra encima, y se le ve en la cara un gesto muy sensual. En el cine se pone en plan amoroso con la enfermera. A pesar de que se le reprende y afea su conducta, sigue igual, lloriqueando. Es que usted no sabe cómo le quiero. Desde que vine, ¿usted no ha amado nunca a una persona? Déjeme que le agarre. Es que yo siento este amor. ¿Por qué no corresponde? Está excitada moviendo continuamente la mano sobre el brazo de la butaca. Cuando ya la enfermera le amenaza con decírselo al doctor, cambia ya de actitud y pone atención en la película. Según la historia de Teresa, a veces reivindicaba sus deseos y otras veces se sentía culpable de llevarlos a la práctica. Ejemplo de ello, la carta que le escribió al psiquiatra. Teresa al psiquiatra. Muy estimado doctor, quisiera manifestarle que el pensamiento como el eco continúa repercutiéndome y estos días, por haber proseguido con mis apetitos sensuales, me aquejo mucho de dolor de cabeza. Me sorprende mucho pensar. No voy en busca de revistas, ni jamás he tenido amigas que parezcan atrevidas en esta materia. Todo se lo he manifestado al doctor, pero pese a ello quisiera que usted lo supiera. Hoy he tenido pensamientos puestos en práctica. Me molestaría muchísimo juzgase que quizá esto de escribirle sea por otro motivo que nunca he motivado, o si bien he pensado, nunca he reparado en ello. Esta mañana, pese al tratamiento, he continuado con los mismos pensamientos sexuales. Quisiera quitar estos placeres, mas por mucho que en quitarlos deseo, no lo consigo. Muchas cosas anhelo manifestarle respecto a esta materia sexual, mas cuando tenga tiempo le agradeceré referírselo. Suya, su enferma. Habla de dominación, habla de pecado. Su tratamiento fue a base de electroshocks y comas insulínicos. En un mes le llegaron a provocar 16 comas insulínicos y llega a escribir que ha quedado con pánico a la terapéutica. Ella misma escribió sobre el electroshock lo siguiente: estoy muy preocupada con el electro. Quisiera saber cómo perdemos el conocimiento y por qué, es decir, la causa y el efecto. Tardo en perder el conocimiento con el electro, cosa que antes no me sucedía. Si el ideal es llamar la atención, al saber de antes que no consigo lo que pretendo, y no solo no consigo, sino que estoy leyéndolo literalmente, y no solo no consigo, sino que pierdo mucho, ¿por qué me dejo llevar por mis impulsos? Al poder dominarme durante un espacio de tiempo ilimitado, ¿por qué no me refreno en un tiempo perpetuo? Las 3 partes del carácter, una heredada del temperamento de mis papás, otra por haberme consentido mis caprichos y la tercera porque no soy causa sino efecto. ¿Con electrodiario no podrían dominar mi voluntad? Sigue diciendo: siento me repercuten las ideas como me repercutían antes. Pienso en cosas como pensaba antes de ponerme enferma. Dolores de cabeza, siento transformaciones en todo el cuerpo, como si fueran cosquillas. Es como si fuera otra sangre y otra voluntad. Nerviosismo sin motivo alguno. Me vino la regla antes de ponerme el electroshock y se me ha marchado.
Me duele la nuca, me duele el estómago, tengo cansada la vista, me tambalea el pie, pierdo por momentos la memoria, carezco de la poca que tenía antes. Quisiera dormir bien y conseguir lo poco que me falta para las 8 horas. Teresa dice continuamente que no es católica, que no cree en Dios, pero repite una y otra vez el pecado. También a través de sus notas podemos saber qué hacía dentro de la institución. Leía novelas policíacas, andaba en trineo, tocaba el piano, hacía una alfombra junto con otras mujeres, jugaba al parchís, encuadernaba. Tenía que pedir permiso para hablar con su familia por teléfono. Dice que tiene problemas para explicar lo que le pasa. No sé qué me pasa, esto es horroroso, es muy raro, no lo puedo explicar. Miedo a volverse loca. Come bien con ansia de que desaparezca, pero eso que ella siente y no sabe explicar. Y otras veces se queja de que no le dejan hablar. No hay derecho, no le deja ni hablar a una. Quizá por eso empezó a escribir en las sábanas. Al final de su ingreso las notas cambian y subrayan su carácter sumiso. Durante el día se porta bien, por la noche se acuesta y no da nada de guerra. Muy buena todo el día, sumisa y obediente, se le ve con empeño de ser buena y servicial a los demás. Cuando le dieron el alta y se fue a casa, decía que tenía ganas de irse, pero una enfermera escribió lo siguiente: da la impresión de no ser muy sinceros los deseos de irse a casa. No sé si me va a dar tiempo a leer los otros dos, por lo tanto, voy a leer solo uno de ellos, ¿vale? El caso de Josefa tenía 34 años cuando la ingresaron en 1949 y estuvo ingresada durante 4 meses. Durante esos 4 meses recibió 64 comas insulínicos, 1 cada 2 días. Y subrayo esto porque incluso los propios psiquiatras consideraron que el problema de Josefa era su marido. Josefa, por lo tanto, estaba casada y, aunque no se dice claramente, parecía que tenía 2 hijos. Llegó con el informe de otro psiquiatra, que decía: del estudio médico realizado el año pasado se deduce que la citada enferma presenta una acusada neurodistonia vegetativa de naturaleza constitucional unida a alteraciones de la personalidad del tipo sensitivo-paranoide a evolución progresiva que explican sus anormales reacciones e imprimen a su conducta una especial actitud de susceptibilidad y desconfianza ante el medio familiar y social que hacen difícil la convivencia de tales enfermos, siendo aconsejable en tales casos un tratamiento activo adecuado para la corrección de sus trastornos, tratamiento que solo puede realizarse en clínicas o sanatorios especializados en esta materia. Pero en el psiquiátrico de Guipúzcoa describen así la situación de Josefa. Desde hace tiempo, dificultades matrimoniales motivadas por la personalidad tiránica del marido. Repercusión en la esposa que hace un síndrome ansioso depresivo relacionado siempre con la situación del momento. El marido acusa de que es una mujer negligente, sucia y gastadora. Ella mantiene que su marido la maltrata y la engaña. Historias y líos legales. En cuanto ingresa, se adapta fácilmente y desaparece la angustia. Interpreta catatímicamente su situación. Existe una reacción sensitiva. En este caso está claro que la situación de Josefa se relaciona directamente con la situación que vive en casa con su marido. Y encima vemos como el momento de su ingreso, su angustia, desaparece de repente y dice estar muy bien fuera de casa, incluso recibiendo comas insulínicos cada 2 días. Come y duerme bien, está extrañada de lo mucho que ha dormido y en casa no dormía más que unas 2 horas, que dice que le debe hacer la tranquilidad, que en su casa es imposible por las muchas cosas desagradables que le suceden allá. Se dice también que está bien, contenta, porque comprende que está mejorando mucho y que nunca pensó que en tan poco tiempo iba a hacer tanta diferencia, ¿no? Es importante ver cómo describe el marido a Josefa: sucia, desordenada y gastadora. Esos adjetivos nos muestran cómo debía ser una mujer en aquella época. Desde luego, no así. Escribieron que la visita del médico cambió la actitud de Josefa. Podríamos pensar que durante la visita del marido tuvo una visita un día y cambió de actitud. Y a los pocos días el marido escribió la siguiente carta al psiquiátrico: he observado que mi señora sigue igual y todo lo que hace pareciendo dócil y bien dispuesta es para engañarles a ustedes. Le voy a decir algo relacionado con no volver por la noche del martes. Mi señora se había hecho a la idea de que el doctor le autorizaría.
Con arreglo a eso, forjó sus planes que después no le agradaba dejar de realizarlos por razones fáciles de comprender. A pesar de ello, si me hubiese puesto enérgico, hubiera cedido, no por transigencia, sino por miedo a que a la fuerza la llevásemos a un sitio peor. Esto me sirvió para estar en lo cierto de que todo lo que hace es fingido. Sus intenciones eran pasar un mes haciéndose la víctima, predisponiendo a usted a su favor para que me aconsejase en el sentido de darla todo lo que pida. Se trata de un caso tan increíble que, a pesar de que usted está enseñado a tratar con enfermos, creo que con esta quedará asombrado de lo embustera y cínica que es. Si consigue profundizar en ella, para eso debe en principio creer todo cuanto le digo con la seguridad que es pálido al lado de la realidad. Y alguna cosa que observe, por imposible que pueda parecerla, no deje de seguirla, pues el resultado terminará siempre a favor de lo peor. Voy a darle idea de algunas cosas. Se dedicará a hablar mal de todos y de todo, y si encuentra con quién, dirá que la comida es mala, que está mal el servicio, que a unas las sirven mejor que a otras, que tiene preferencia en este o en aquel sentido. Aprovechará cualquier oportunidad para dirigirse a la dependencia con preguntas y chismorreos, siempre de la peor especie. Cuando dice que va a salir, si le es posible informarse, verá como no es verdad en varios casos, que va donde le ha dicho. No olvide que es capaz de las cosas más bajas que pueda imaginarse. Eso se lo dice quien, por desgracia, ha tenido la ocasión de probarlo infinidad de veces. Deseo que no se le dejen hacer gastos extraordinarios que no sean de verdadera necesidad, aparte de que ella dispone de dinero. Lo mismo que el teléfono, no siendo por algo urgente, no debe utilizarlo. Que escriba a quien sea. Así podrá saberse lo que pone y a la vez se entretendrá. Es posible que cuando no le autorice a hacer las salidas que ella desea, y quiero que sean cuantas menos mejor, alegue que a otras no les ponen inconvenientes. A esto le contesta con la alegría que crea conveniente y si lo cree necesario puede decirle que es orden mía. Encontré una sola carta escrita por Josefa que dice lo siguiente: querido esposo, solamente unas líneas. Creo se te haya pasado ya el mal humor porque me cogiste en mentira, pero yo también te cogí a ti y no me pasa como tú. Y lo hice porque si te digo la verdad me hubieses tragado porque te pones que no eres persona. Ya me dirás qué has hecho de los resguardos si han aparecido, porque ahora soy yo la que quiere que aparezcan. Parece que se perdió algo y no sé exactamente el qué, pero le están hablando de ello. Y no quiero quedar como ladrona y quisiera que estas cosas se aclarasen antes de volver yo a casa. Ya te dije que pondría de mi parte todo cuanto sea necesario, pero ha de ser con tu ayuda. Recibe el cariño de tu esposa que te abraza. Era prácticamente imposible que la situación de Josefa cambiara. Fue su marido el que fue a buscarla al psiquiátrico. Se levanta temprano, va a misa, viene su esposo a buscarla a las 9 de la mañana y sale definitivamente. Pero respecto al resto de mujeres, era imposible saber qué es lo que les ocurría una vez que salían del psiquiátrico, porque yo a partir de ahí no podía utilizar sus datos para poder investigar algo más, pero en el caso de Josefa hay una carta escrita por su hermano o hermana, no se sabe, dos meses después de su salida, pidiéndole al psiquiatra del manicomio que por favor le advierte de que el marido va a pedir una carta para poder ingresarla de por vida en el psiquiátrico de Logroño. Y pues entonces le pide que por favor no le haga caso, ¿no? al marido. Entonces, efectivamente recibe esa carta el psiquiatra jefe del psiquiátrico y escribió lo siguiente. Mi distinguido compañero, al psiquiatra, al doctor Caballero. A instancias de la familia de Josefa, me remito a escribirle para comunicarle los datos que creo puedan interesarle de nuestra paciente. Ingresó con un cuadro asténico angustioso, reacción comprensible a su desastrosa situación matrimonial. En el curso de su estancia aquí desapareció dicho cuadro y nuestros esfuerzos se dirigieron a procurar arreglar lo antes posible el matrimonio, limando asperezas y procurando que ambos cónyuges retrocedieran de sus posiciones, cosa que a pesar de nuestros intentos fracasó completamente. Durante su estancia aquí pudimos estudiar la personalidad de la enferma no descubriendo el menor rasgo psicótico.
Aparece una tendencia a la catatimia y una sobrevaloración de su actuación en relación con su vida matrimonial. Esta se halla complicada por las características del marido, violento, explosivo y muy receloso. Ante esta situación, nuestro consejo ha sido el de la separación, pues creemos que la vida en común es imposible, pues originaría numerosos conflictos. En esta época el divorcio estaba prohibido. Y encima fue el marido, ¿no?, el que fue a recogerla al psiquiátrico. En la carta del hermano o la hermana se dice que es gracias a los vecinos y a las vecinas que no consiguieron llevar a Vera, a Josefa al psiquiátrico de Logroño. Que ese sí, el psiquiátrico de Logroño era de beneficencia, por lo tanto en ese caso sí se podía quedar en los psiquiátricos donde normalmente se quedaban de por vida, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, lo que considero y lo que traté de hacer en la tesis doctoral es que, partiendo de esas historias concretas, pues lo que intenté hacer era hacer una reconstrucción del contexto, ¿no?, sociocultural y moral de la época a la que pertenecieron. En este caso, y pensando que muchas cosas del contexto ya han quedado, ¿no?, en evidencia en las propias historias, ¿no?, pues por ejemplo el modelo de mujer, etcétera, etcétera, me gustaría más centrarme en la importancia que pienso que tiene la forma de transmitir esas historias, ¿no? Después de ver y vivir la importancia que tiene el silencio en la investigación que estaba realizando, me di cuenta de que era imposible transmitir ese silencio de una manera convencional. Una forma que estaba construida desde una racionalidad y una lógica que era la que estaba callando a las protagonistas de la propia investigación, ¿no? Por lo tanto, cada vez que me sentaba a escribir, me sentía que aquello que estaba escribiendo estaba totalmente, bueno, pues lejos, ¿no?, del objeto de estudio al que me quería acercar. Por lo tanto, mi punto de partida fue el siguiente. El lenguaje hablado, escrito o verbal es considerado estandarte, dueño y transmisor de la razón en mayúscula. Por lo tanto, si alguien pierde la razón, como os he dicho antes, también perderá la palabra. Mientras relacionemos eso, pues dejaremos que las personas locas, en este caso las mujeres locas de esta época, pues estén fuera de nuestro centro, ¿no?, y las estaremos condenando a los silencios. Sería absurdo criticar, por lo tanto, que la medicina hegemónica occidental haya elaborado un lenguaje, una teoría y una praxis que justifica científicamente la represión de la locura y al mismo tiempo utilizar una narrativa y una construcción textual que emplee ese propio lenguaje. Por lo tanto, intenté y la tesis está realizada utilizando un lenguaje alternativo, ¿no?, al lenguaje académico, que, pues tuve que prácticamente la mitad de la tesis durante la mitad de la tesis lo que intento es justificar por qué estoy utilizando ese tipo de presentación, ese tipo de lenguaje en la tesis, porque una de las cosas uno de los obstáculos que tuve al principio fue si académicamente iba a ser aceptada o no, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que eran dos lenguajes totalmente diferentes, el que utilizaban las personas con las que estaba haciendo las protagonistas de la tesis utilizaban un lenguaje y desde la academia estaba yo utilizando otro, dos lenguajes paralelos que en ningún momento se llegaban a tocar, no había punto de conexión entre ellos, ¿no? Me da pena no poder enseñaros este vídeo, pero bueno, si tenéis la oportunidad de verlo, a mí me ayudó muchísimo y es una maravilla. Es un vídeo de Mel Bugs, murió en abril del año pasado. El vídeo está como Amanda Bugs, porque luego ya se cambió el nombre, pero es una persona, una activista diagnosticada con autismo. El vídeo se titula In My Language, que pues lo que ella reivindica es que pues ella tiene un lenguaje que no es el habitual, no es el que entendemos y por eso pensamos que no tiene ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de capacidad para utilizar su propia lengua, ¿no? Si podéis verlo, pues es muy interesante. Esto que me dio una idea para poder desarrollar la idea de cómo realizar la tesis, también se unió ciertas cartas que encontré en el archivo del psiquiátrico, que estaban escritas de una forma que no es la habitual, ¿no? Bien fuese porque algunas se quejaban de que no les daban prácticamente hojas para poder escribir,
por diferentes razones, pero bueno, pues estaban escritas en este caso primero en horizontal, luego por encima en vertical. Parece que no se puede leer, pero bueno, pues si te pones a ello, al final consigues leerlo, ¿no? Esta es una de las cartas. Esta es otra que también, bueno, pues la utilización de la página pues también es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la pequeña aportación que hicieron estas mujeres que yo pudiese utilizar en la tesis, ¿no? Al final, el silencio arraigado en el psiquiátrico se puede interpretar como el abandono y el desinterés de la sociedad por las personas que están diagnosticadas como enfermas mentales, ¿no? Por el sistema médico occidental. Y bueno, pues una de las intenciones o de los objetivos de esto fue sacarlas, ¿no? de ese silencio, pero bueno, pues intentar sacarlas de una manera que respetaba un poco o por lo menos se podía acercar a la forma de comunicación que utilizaban ellas, y eso también, bueno, pues me daba la oportunidad de poder construir la memoria, pero desde otro punto de vista y desde un instrumento que yo considero feminista, porque al final no era cuestión de solo sacarlas del silencio, sino darle prestigio a ese silencio, y considero que darle prestigio a ese silencio aumenta, entre otras cosas, representándolo. Muchas gracias.